Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. No entiendo. Shirnel pronunció estas palabras mientras el vehículo negro de movimiento lento avanzaba por un extraño campo. Estaba mirando por la ventana, pero dirigió la declaración al único humano en la sección de pasajeros del vehículo. El campo estaba cubierto de piedras que claramente habían sido moldeadas por medios artificiales. Sus garras sujetaban con fuerza la vasija de cerámica en su regazo, mientras su confusión aumentaba. ¿Qué es lo que no entiendes? Como representante designado, estoy feliz de responder cualquier pregunta que tengas sobre lo que sea. Después de todo, este es un evento histórico. Habló en una versión reconocible, aunque con un fuerte acento de su propio idioma. Un logro impresionante, considerando que ambas especies ni siquiera sabían de la existencia de la otra hasta hace poco más de 10 años. Shirnel miró a sus tres compañeros. Podía notar que ellos también tenían preguntas. Sus plumas dorsales se agitaban levemente, pero como ella había sido designada como custodia, tenían prohibido hablar hasta que la ceremonia terminara. Lo que no entiendo, comunicador formal, es por qué nos lleva a través de un bosque de piedra. ¿Dónde están las multitudes de aduladores? ¿Y el monumento que se construirá en honor al subnavegante Jun? Él es un héroe. ¿Por qué no está siendo honrado como tal? Su plumaje, lo que le quedaba de él, se estaba erizando para mostrar su desagrado, además de su confusión. Recordaba los eventos del mes anterior. Había sido la subcomandante de la nave Plumaje Helado. Su misión era sencilla: el transporte oficial de bienes que el gobierno suriano consideraba necesarios. Una nave de comercio, nada fuera de lo común. Pero había algo diferente y especial en ese viaje. Un humano se había convertido en parte de la tripulación, como gesto de buena voluntad entre el pueblo suriano y los Human. Se decidió que unos pocos miembros de cada especie ocuparían posiciones menores dentro de los respectivos gobiernos del otro, todo con la esperanza de fomentar el entendimiento y la amistad entre sus culturas. Jun Watanabe había sido su representante humano. Al principio, trabajar con él había sido muy difícil, frustrante. No poder hablar sin una máquina traductora cerca. Además, estos Human ni siquiera tenían plumas. ¿Cómo se suponía que debía entender los matices de sus palabras sin nada con qué juzgarlas? Jun era el subnavegante del plumaje helado, un puesto asignado a los aprendices, pero era bueno en su trabajo. Shirnel no había conocido bien al subnavegante Jun. Sin embargo, interactuaban regularmente en un ámbito oficial, ya que ella estaba a cargo del subpuente donde él estaba asignado. Había oído que él había introducido juegos de su mundo natal, de los que otros miembros de la tripulación se habían enamorado. Ajedrez, go, póker. Admitió para sí misma que sentía una ardiente curiosidad por ellos, pero no sería apropiado que un miembro del mando fuera vista socializando con un aprendiz. Sin embargo, la forma en que la tripulación hablaba de esos juegos la hacía vibrar de curiosidad. ¿Qué tal si...? Regresando al presente, el humano habló, sacando a Shirnel de sus recuerdos. Es un cementerio, no un bosque de piedra. Esta es la forma más común en la que enterramos a nuestros muertos. Cada una de las piedras se llama lápida. Sus compañeros miraron por la ventana, atónitos. ¿Cada una de esas piedras contenía un cuerpo? ¿No los regresan a la naturaleza? ¿No tienen un lugar formal donde hacerlo? Seguramente, eventualmente, se quedarán sin espacio para conservar a sus muertos, preguntó Shirnel con incredulidad. Tenemos algunos lugares específicos para eso, pero en su mayoría hacemos esto o incineramos los cuerpos. ¿Cuerpos? Los Human eran bárbaros. Esos eran los muertos honorables. Debían mantenerse vivos en la memoria de la gente que los conoció y en la de sus crías. No deberían ser olvidados en algún campo de piedra. Bárbaros. Shirnel había pensado lo mismo de Jun en algún momento.
Se negaba a comer su presa viva. El insensato insistía en que debía ser despellejada y calentada hasta casi quemarse antes de tocarla. Sus compañeros explicaban que eso arruinaría el sabor y destruiría el alma de la presa, pero él no aceptaba otra opción, y se tuvieron que hacer concesiones por el bien de las relaciones políticas. Llevaban casi 2 meses en su misión de transporte. La tripulación del subcomando estaba en el comedor para su cacería matutina. Era una buena forma de prepararse para el trabajo, perseguir y devorar rápidamente a la presa designada. Esto agudizaba los sentidos y recordaba que la naturaleza seguía presente, incluso en la oscuridad eterna entre mundos y estrellas. Solamente el subnavegante Yun no había conseguido aún su presa. Todavía no era capaz de atrapar al esquivo roedor por sí mismo. Justo cuando Shirnel estaba a punto de apiadarse de él y cazar la presa por él, toda la nave se sacudió y las luces parpadearon. La tripulación del subcomando voló a sus estaciones. Yun llegó varios segundos después que el resto, simplemente porque no era tan rápido. Shirnel ya había intentado comunicarse con el mando, solo para recibir un informe de que una nave oculta había disparado contra la suya. Eran piratas. Su primer ataque había destruido por completo al mando, dejando todas las funciones críticas de la nave bajo el control del subcomando. La nave volvió a estremecerse mientras ella intentaba tomar el control de la situación. Llamas salieron de las rejillas de ventilación, quemando a todas las criaturas en la sala. Cada suriano cayó instantáneamente al suelo en un intento de apagar sus plumas en llamas. El único que quedó en pie fue el subnavegante Yun. Su gruesa piel había evitado que sufriera daños incapacitantes. Rápidamente tomó un extintor y apagó el fuego en el resto de la tripulación. Todos se pusieron las máscaras de respiración de emergencia, ya que era evidente que el soporte vital estaba dañado. Con la nave incapacitada, todos escucharon el sonido inconfundible de las abrazaderas magnéticas resonando por toda la estructura. Los piratas estaban abordando. Shirnel ordenó a 3 de los 6 tripulantes que permanecieran en el subcomando e hicieran lo que pudieran para manejar la situación. El subnavegante Yun, el intendente y ella misma se dirigieron a la armería de emergencia. Ahora que habían perdido la capacidad de volar por sus plumas quemadas, se hizo evidente que el subnavegante Yun era el más rápido del grupo. Una vez que obtuvieron las armas, corrieron hacia el punto de irrupción, pasando junto a una docena de tripulantes heridos o muertos. La mayoría de ellos estaban en llamas o humeando. El subnavegante Yun llegó a la brecha casi medio minuto antes que el intendente y Shirnel. Lo que vieron los dejó impactados. Hasta ese momento, ella había menospreciado a los humanos, incluso los había compadecido un poco. Después de todo, ni siquiera podían atrapar su propia presa. Pero lo que vio hacer al subnavegante Yun en ese pasillo quedaría grabado en su memoria hasta su último cambio de plumaje. Con su gran y torpe cuerpo, tomaba a los piratas surianos y los rompía con facilidad. Con cada golpe, un suriano salía disparado hacia la pared o el techo y no volvía a levantarse. Sus patadas tenían tal fuerza que Shirnel podía ver cómo los cuerpos de los piratas se doblaban alrededor de sus piernas y pies antes de ser lanzados a un lado. Lo que también asombró a la subcomandante fue su pura resistencia. Para cuando ella y el intendente llegaron, claramente ella había matado a casi una docena de ellos, y no redujo el ritmo hasta que todo terminó. Por supuesto, los piratas no se quedaron quietos ante su ataque. Le dispararon repetidamente con sus rifles de fuego, pero solamente dejaron marcas rojas en la piel, mientras que un suriano normal habría ardido como una antorcha, con una muerte casi asegurada. En un momento, un disco de metralla fue lanzado directamente hacia el subnavegante Yun. Demostrando una increíble destreza y reflejos, este humano atrapó el disco y lo lanzó de vuelta al pasillo del que había venido antes de que explotara. No hubo más disparos desde esa dirección. Casi por sí solo, el subnavegante Yun había despejado la nave de los piratas invasores. Miró a Shirnel y al intendente. Dijo algo que no pudo entender
y señaló al lugar de donde habían venido. Luego, con lo que más tarde comprendería como una sonrisa, se precipitó hacia la nave pirata. Nadie supo exactamente lo que ocurrió dentro de esa nave, pero pronto se desacopló de su anclaje forzado y se alejó, antes de explotar en la nada. Ahora se había convertido en una parte eterna de la oscuridad infinita. Había salvado la nave y a los pocos que aún estaban vivos, lo que nos lleva de vuelta al vehículo negro y al comunicador formal. El vehículo se detuvo. Aún no me has respondido a mi pregunta. ¿Dónde está la multitud de aduladores? ¿Dónde está el monumento? La gloria del subnavegante Jun Watanabe debería ser cantada por siglos. Las crías deberían ser traídas aquí como un faro resplandeciente de lo que su especie puede llegar a ser. Es un héroe y merece un entierro de héroes. Shirnel habló con gran pasión. Sus 3 compañeros erizaron las plumas de su pecho en señal de acuerdo. Las puertas se abrieron y un grupo de humanos entristecidos los esperaba, todos vestidos de negro. El comunicador salió del auto y les indicó a los surianos que hicieran lo mismo. Habló en voz baja. Sí, Jun Watanabe es un héroe, y por eso lo estamos enterrando aquí. Señaló el área. Esta sección del cementerio no eran más que hileras e hileras de simples lápidas blancas, como las había llamado el comunicador. A diferencia de otras partes del cementerio, todas eran blancas y con muy poca variación entre ellas. Jun Watanabe era un soldado, un veterano que se ofreció voluntario para el puesto. Cada tumba aquí es la tumba de un héroe. Si hiciéramos monumentos para cada héroe que murió salvando a otros, realmente nos quedaríamos sin espacio. Así que mantenemos una ceremonia sencilla y dejamos constancia en la historia. Su muerte ha ayudado a fortalecer una mayor alianza entre nuestros pueblos. No será olvidado. El comunicador pronunció esas palabras con tanta sencillez, tan directamente, que Shirnel no estaba segura de haberlas entendido correctamente. Ella y sus compañeros miraron el campo. Había piedras blancas hasta donde alcanzaba la vista. ¿Este es el lugar donde entierran a los más grandes héroes de su especie? Había tantos. Su pueblo solo tenía unos pocos cientos en toda su historia. Tenía que memorizar sus nombres antes de su segundo cambio de plumaje. El comunicador torció el rostro. Era como una sonrisa, pero no del todo. No, en absoluto. Esto es solo para los que nacieron en esta zona. Hay decenas de miles de sitios como este en todo el planeta. La ceremonia fue pequeña, silenciosa y digna. La parte más fuerte fue el grito de muerte ceremonial que Shirnel realizó, para que el subnavegante Jun Watanabe supiera la dirección correcta hacia el nido eterno, donde descansaría en paz. Durante el viaje de regreso, Shirnel miró sin expresión por la ventana, observando las tumbas pasar. ¿Todos estos eran héroes? Tal vez los surianos habían conseguido un aliado más fuerte de lo que su liderazgo había imaginado. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.